Bienvenidas a Las Inconfesables, honestas y claras, el espacio donde dos mujeres abrimos la conversación sobre todo aquello que se susurra, pero nunca se dice en voz alta. Bueno, estamos aquí. Estamos aquí, ¿cómo se dice? En un proyecto, en un sueño. Ajá. Para mí era un sueño. Para mí también era un sueño. Yo quería hace mucho tiempo hacer esto. Mira, yo llevaba más de 3 años en búsqueda de una compañera, una colega, una confidente, alguien que también quisiera confesar cosas y quisiera querer confesar a otros, ¿no? Sobre todo otras. A otros. Entonces, sí, también. Yo creo que entonces bienvenidos a un sueño en común, ¿no? Uh-huh. Sí, de acuerdo. Yo también, digamos que no era el foco principal, pero siempre quise hablar de esos temas de mujeres que nunca se hablan, que son un tabú, que a uno le da miedo hablar, que uno no tiene la confianza de hablar de pronto con la mamá de uno, ni con la hermana a veces, y que uno se guarda y se guarda y se guarda. A veces ni con los amigos, ¿no? Ni con los amigos. Porque realmente hay temas. Sí, hay temas muy personales que a uno le da pena hablar con ciertas personas, entonces es difícil. Y sabes, también a veces, no es que dé pena, pero ¿sabes qué sí pasa? Quiero evitar la confrontación. O claro, quiero evitar en temáticas, a veces, lo digo por mí y también por muchas mujeres, uh-huh, quieren evitar la controversia, porque son temas que como se susurran, se hablan pasito, se hace porque son controversiales, porque van en contra, ¿no?, de creencias, de la moral, uh-huh, de lo que se supone que deberíamos ser. Culturalmente, esos sesgos. Entonces, son esos espacios que por lo menos aquí sí queremos hablar de una manera muy respetuosa. Claro. Pero sí como abrir ese espacio. Yo creo que, y así surgió. Así surgió de una conversación que tuvimos un día con Joana. Y literalmente se nos fue como 1 hora y media echando chisme de sí. Pepita Pérez, no, esto me pasó a mí, y a ella le pasó esto, y a no sé quién, y dijimos como, ¿por qué no nos reunimos y hacemos algo enfocado en la mujer? Entonces eso fue como perfecto. Yo también lo estaba buscando. Sí, nos encontramos. Exactamente. Nos encontramos. Yo diría eso, que fue algo muy bonito para mí, de encontrarse con una persona que además de todo no teníamos como, sí, nos conocíamos, pero cercanía no mucha. Sí. Y fue como, uy, ella, uy, sí, está interesada en lo mismo, cree lo mismo. Y sí creo que falta un espacio donde muchas personas puedan escuchar de pronto y se puedan sentir identificadas con ciertas temáticas, ¿no? Sí. Y a nosotras nos pasó también, ¿no? Sí. Eso de ser mamás mayores, entre comillas, mayores. Sí, entre comillas. Casarnos a los 30. Y además por convicción, ¿no? Sí. Fue por convicción. Sí, de acuerdo. Sí, en mi caso particular, yo no, o sea, como que sí quería o en algún momento anhelaba ser mamá, pero también tenía muy claro que yo tenía que como pasar unas etapas primero antes de llegar a ese punto, porque si no sentía que si no llegaba o hacía esas metas o cumplía esas metas, me iba a sentir frustrada toda mi vida, ¿sí? Y creo que a muchas mujeres les pasa eso, pero también a muchas otras les pasa lo contrario, que ya tengo 30 y es que me va a dejar el tren, porque socialmente estamos con ese peso de que esa la pregunta, mujer, ¿no? Sí. ¿Y para cuándo la pareja? ¿Y para cuándo el hijo? ¿Y para cuándo, ¿no? El tiempo, ¿no? Como si era un tic-tac, tic-tac. Sí, todo el tiempo acá la familia misma de uno diciéndole esas cosas o de pronto si uno tuvo un novio y la relación no sirvió como uno estaba esperando, y entonces, ¿y ahora? ¿Otro? Y entonces, ¿ahora con quién se va a casar? Ah, sí, San Antonio. A mí me regalaron un San Antonio. A mí también. Y allá lo tenía de cabeza y todo. Y yo, ay, no, a mí también me van a regalar un San Antonio. Eso no es mentira, sí, ¿no? Sí. Mira tú que hoy enterándonos, ¿y cuántas otras mujeres les habrán dado un San Antonio, ¿no? Claro, totalmente. La gente colombiana conozco varias. ¿Conoces a varias? Sí, o sea, miren que es una costumbre que no se dice,
pero miren cómo va saliendo, que la gente cree que eso es de las abuelas y las mamás. Yo soy mucho mayor que tú, pero mira que sigue funcionando esa creencia de la Claro, búsqueda, ¿no? De lo que nos va a traer. sí, Y sí, casarse a los 30 y yo en esta época, digamos, como que estaba un poquito más en Colombia, más, en este momento está un poco más aceptado, pero en mi época, pues las compañeras mías de colegio, algunas ni terminaron carrera, ¿no? claro, sí, sí, sí. Y eso a mí por lo menos me impresionó. Sí, a lo que tú dices, en Colombia está un poquito más aceptado. Ya es más normal que la mujer se case a sus 30, a sus 31, 2, 3. Más normal, ¿no? Sí, o sea, como bueno, pero yo por lo menos tuve una experiencia, viví en España un año y durante ese año conocí a muchas mujeres de Ecuador Oh, y me impresionaba porque todas eran súper niñas. Pues niñas para mí eran 23, 24 años, todas haciendo su maestría, su tema académico, pero ya pensando en que voy a llegar a Ecuador y me voy a casar. Es que en 6 meses me caso, es que quiero tener hijos, o sea, como que están muy preocupadas por eso, ¿sí? mira, yo también viví en España mucho antes que tú y mis Ujú. cursos doctorales era sobre inmigración. Y en eso es verdad que la cultura ecuatoriana, las mexicanas también tienen como esa, todavía muy arraigado esa necesidad, pongo necesidad o esa presión de ya viajó, venga y cásese. Sí, 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 sí. Venga y cásese. Ya hizo la maestría, es como si uno hiciera maestría para tener el permiso de casarse, más o menos. Sí. O sea, tengo una esposa con maestría. O Total, sea, total. Pero lo peor es que, por lo menos en mi caso, fue algo así. O sea, como que yo terminé mi maestría en España. Yo me quería quedar en España, pero pues las cosas no se dieron. Hice mil intentos de todo. Finalmente no se dio. Regresé a Colombia y, y fue como que dije, bueno, pues estoy me quedé para disponible. ver, me quedé para ver Espíritu Santo. Ay, no. Pues la verdad no era que me preocupara eso. O sea, yo decía, la verdad prefiero encontrar a alguien que de verdad, o sea, con lo que de verdad me guste, me sienta bien, Claro. me sienta cómoda, porque, o sea, como que tenga los mismos objetivos, por lo menos que tengo yo, los mismos valores, también súper importante. Entonces, creo que fue un poco rápido, pero me llegó esa persona y pues ya llevamos 5 años, 6 años después de eso. Entonces, ya tenemos un hijo. Entonces, bueno, ahí al final se dio todo. Mm, pero por lo menos tengo amigas de la ciudad que se casaron muy jóvenes, ¿sí? Y sé en el fondo que de pronto anhelaban también tener esas experiencias de viajar, de tener otra, no sé, conocer otras culturas. Tener la experiencia de vivir solas, que es tan Eso que es importante, tan tan importante, de enriquecedor, verdad. porque una cosa es vivir con la mamá que le hace a uno todo, ¿sí? Pero ya cuando uno está solo, uno se tiene que enfrentar a muchas cosas, entonces eso es muy importante y se ayuda, o sea, eso a mí me ayuda a conocerme más en qué quiero, ¿Qué eh, espero de otra persona? ajá, cuáles son los límites que voy a poner. Este, entonces, pues eso es como, a veces no sé si es triste, le da a uno como, "Ah, madre, eh, esta niña de pronto pudo haber, no sé, explorado más, conocer otras personas, no que tenga mil novios ni nada de esas No, cosas, eso no no, tiene que ver con eso. pero sí como de pronto no sé, hasta otras experiencias laborales, ¿sí? El ver cómo se mueven otras mujeres y piensan otras mujeres. Exacto, exacto. Yo personalmente también, cuando dije que me iba a casar, era porque sentía que era la persona para mí. También relativamente me casé rápido. Yo sí me quedé más tiempo en España. De hecho, mi esposo era español, franco-español. Pero lo que sí es verdad es que, por ejemplo, que aparte cuando uno se casa mayor, también decide ser madre mayor, Sí. entre comillas, madre mayor. Pero para sorpresa mía, todas mis amigas en España, la gran mayoría españolas, mamás que comenzaban a ser madres a partir de los 35 años como yo,
40 años y 45 años. Eso estamos hablando de hace 18 años, que es lo que tiene mi hijo, ¿no? Entonces era absolutamente ese contraste, porque lo que se esperaba ya un poco, lo que hablábamos era, ya estudiamos, ya vivimos. Yo siempre digo algo, ¿no? Mi hijo no me ha truncado nada, ¿no? Que eso era como un gran temor que yo tenía, también como en ese querer formar un hogar. Y creo que es el temor de la mayoría de mujeres que están en esa línea de crecimiento profesional. Es como, no, es que yo tengo un hijo y me voy a estancar y o sea, no voy a poder seguir avanzando en mi carrera profesional. Y estudiar, o sea, la verdad es que compaginar vida laboral con vida familiar, ¿qué fue lo primero que nosotros hicimos hoy antes de sentarnos? Uy, espere, ¿no? Bajémosle un poquito el acelere. Porque veníamos, porque no, digamos que formar familia para nosotras las mujeres es muy complejo. Es muy complejo. Es muy complejo. Y socialmente no hay nada adaptado a la mujer. O sea, todo es la carga sobre la mujer. Y lamentablemente, a pesar de que sí hay un cambio, sí lo hay, pero la maternidad sigue siendo como una todo responsabilidad. Es cargo de la mujer. Pues esta mujer, con muchas inseguridades, entre esas, ella sí no quería ser madre soltera ni madre sola. En esas se divorcia y ella entrega, no es que no quiera ver a su hija, ella lo ha aclarado muchísimas veces, ella va a estar pendiente de su hija y demás, pero ella renuncia a la patria, la entrega completamente la custodia al padre. Bueno, y eso ha sido críticas grandísimas, como si la mujer fuera la única responsable, ¿no? Sí. Y yo personalmente conozco padres solteros que son excelentes cuidadores. Y yo también te digo una cosa, es que las mujeres también tenemos derecho a ser disfuncionales, tenemos derecho a ser malas, tenemos derecho a muchas cosas, ¿no? Entonces, entre esos derechos también pues hay mujeres que son, hago comillas, malas madres, ¿no? Yo conozco y varios padres que de verdad tienen a cargo sus hijos y sus hijas ellos solos y también pueden cumplir una función absolutamente hermosa. Pero lo que tú decías, todo recae sobre uno, ¿no? Sí. Digamos que culturalmente es lo más normal, entonces es muy agotador. Mucho. Por lo menos en mi experiencia personal, o sea, hay días que uno llega y es como, no puedo más, o sea, no puedo más, esta semana ha sido súper pesada, porque la idea es uno tratar de tener un balance, pero pues siempre, no sé, hay semanas o hay días donde el trabajo es mucho más pesado de lo normal. Sí, pasan cosas. Y sí, pasan cosas, y entonces uno quiere también pasar tiempo con su hijo, pero a uno no le alcanza el día para todo eso. Y entonces ahí viene el sentimiento de culpa de, no pude estar con el niño, no jugué, no le puse atención, me tocó tener el celular al lado para estar pendiente de tal cosa, esto, lo otro. Entonces digo, ¿por qué, por ejemplo, en esos casos, no sé, o sea, cómo el papá podría como ayudar o apoyar ahí, ¿sí? Pues es que cuando tenemos un hijo somos un equipo. Exacto. ¿No? Un poco las familias donde la esposa está estudiando, pues yo me encargo de los niños y tú te vas a estudiar. Porque un poco la relación de pareja debe ser ponerle alas al otro, ¿no? Sí, no cortárnoslas. No cortarlas. Y muchas veces, ¿cuál es la mejor manera? Pues siendo una persona partícipe en el proceso de crianza. Es que si la vida laboral de la esposa mejora, la vida económica de todos mejora, por ejemplo. Ah, exactamente. Es que es un beneficio para todos. Sí. Entonces yo también aporto ahí. Pero si te toca estudiar, te toca trabajar y te toca encargarte de la rutina, por ejemplo, de la noche, de los niños, tú sola, ¿a qué horas vas a estudiar? No, es imposible. Es imposible, es dificilísimo. Es imposible. Entonces, claro, ¿cómo puede aportar el papá? De esa manera, permitiendo. Más yo creo que hay una cosa muy linda, yo siempre he creído eso, y es que a uno el hijo lo debe ver estudiar también siendo adulto, ¿no? A mí eso me parece que sí, claro. A los que nos gusta estudiar, yo hablo de mí, ¿no? Sí, claro. Gusta, pero es muy, muy importante, ¿no? Además, a mí la consulta me nutre mucho por todas partes, y es muchas veces como, es que les dicen, es que mi mamá está estudiando, y hacen la cara, ¿no? La cara, mi mamá estudia, ¿no? Y es como cuando han dejado de estudiar muchas veces, porque a veces también es invitar a las mujeres que se aplazan los sueños, no es que se acaben, se aplazan. Por diferentes cosas. La cuestión es no retomarlos y no tener apoyo para poder retomar esos sueños, ¿ves? Claro, porque ya cuando uno está en familia con hijos, pues es mucho más difícil hacer esas cosas, ¿sí?
Me surge una pregunta, ¿será que el ámbito educativo, Alejandra, estará preparado para recibir, por ejemplo, mujeres que llevan 10 y 15 años sin estudiar? Pues O sea, porque imagínate, tú fuiste mamá, ¿no? sí, Fuiste mamá, criaste, y ya tienes un niño que ya puede hacer y quieres empezar a hacer una maestría. No sé si tienen en cuenta como esos espacios, porque muchas veces muchas personas no regresan a estudiar, esto también pasa en hombres, porque me siento muy mayor, claro, me siento muy mayor. claro. Pero también es como el colegio, como el trabajo no está, no compagina vida laboral con vida familiar, a veces no sé si el estudio de maestrías y eso lo tendría. Yo creo que ahora la virtualidad Eso sí ha ha ayudado, permitido yo creo que es una de las mucho. cosas que ha permitido compaginar. Exacto, eso te iba a decir. Ahorita hay muchísimas cosas virtuales, muchísimos cursos, pues las mismas carreras virtuales, y eso sí permite que la persona pueda adaptarse, cosa que me parece maravilloso por Maravilloso. eso mismo, porque de pronto yo soy una mujer que sí dices que quiero hacer, siempre he querido hacer una especialización en X cosa, Sí, pero resulta que, bueno, pues tuve mi familia, mi hijo ha sido difícil, de pronto a veces hasta los recursos económicos no se han podido dar, pero si se da la oportunidad, pues que no sea un impedimento la misma universidad o la misma educación educativa para uno poder hacerlo, hacerlo. ¿cierto? Claro. Y la Entonces, virtualidad, como hay muchas cosas que se critican, yo creo que una de las cosas que permite la virtualidad es poder acceder a estudios universitarios y de posgrado y demás, uh-huh. eh, para personas, digamos, que por diferentes motivos económicos, familiares, y creo que es volver a tener en cuenta que los sueños se aplazan, Sí, eso pero la es, gente a veces olvida sus sueños. ese es el problema. Y a uno de mujer es más fácil que le pase. Sí. O no sé si es más fácil, pero siento que la mayoría de mujeres, digamos que nos centramos mucho en el tema de cuidar nuestros hijos, de cuidar nuestra familia a nivel general, incluso a nuestros padres si aún están vivos. Se nos ha asignado el rol de Exacto, cuidadoras, somos ¿no? cuidadoras De otros, no todo el nuestros. tiempo. ¿Ves? No nos Exactamente. han educado para cuidarnos, No, pero para ser cuidadoras de otros, sí. exactamente. Y allá iba, que estamos pendientes de absolutamente todo el mundo, que nada se descuadre, que nada se desmorone, pero nosotras estamos descuidadas, cansadas, no tenemos tiempo para hacer las cosas que nos gustan, eh, tristes, muchas personas o la mayoría de mamás es como, no puedo Sí, más con esto, no. estoy agotada, estoy, no sé, me siento mal, entonces ahí es donde uno dice, uy, espere, porque esa no es la idea, sí, esa no es la idea de tener una familia, pero como hay tanta carga, Además, no se nos permite mucho la queja en ciertos temas, eso ¿no? sí, Además es que es, para nada. porque el que se queja o la persona, la mujer, sobre todo pongo la mujer, que está cuidando a sus papás mayores, ¿no? Y se quejan, ay, no, pero tan malagradecida y todo lo que le dio y no sé. Es que se queja, es que es muy quejica, es que es muy quejumbrosa, Sí, es que... Entonces se quedan también sin esos espacios a donde poder hablar, ¿no? sí, exacto. Las mamás que no quisieron ser mamás, y lo son, y están. Y ese tema sí es un tema que se lleva muchísimo en silencio, Alejandra, ¿no? Sí, Las mamás que no quisieron ser mamás y que todavía no quieren ser mamás, aún así ejercen de mamás, ¿no? sí, claro. Pero es que uno se tiene que enamorar del hijo. Es que, ¿no? Es lo que se espera. Sí, 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 que todo sea color de rosa. Todos esos temas que no se nos permite y que Ujú. hablar con naturalidad, porque a la mujer se le ha dado ese rol de cuidadora, entre esas, ser mamá, ¿no? Alguna vez le oía a alguien que decía, una mujer sin hijos es como un jardín sin flores. Uy, ¿Qué te parece? Dios. A mí ese día son de esos que uno se asombra y es, bueno, ¿y usted qué participa? ¿Cómo va a participar? Porque un jardín que no se cuida, listo, se va a secar, ¿no? Fue lo que yo pregunté. Entonces, ¿quién riega ese jardín? ¿Quién abona ese jardín? ¿Quién mueve la tierra de ese Ajá. jardín, no? Porque ahí el comentario era mucho de, es como yo le dejo los hijos, ¿no? O sea, una mujer sin hijos es como un jardín sin flores. Sí, eso se sostiene solo a los que nos gustan las plantas, sabemos que eso requiere un otro que haga cosas, Exactamente. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces es como, te lo dejo ahí, ¿no? Yo te regalo los hijos. Hombre, No, no. no.
Porque hay una cosa que es verdad, los hijos se aman, yo amo a mi hijo, realmente es lo mejor que me ha pasado, es el momento más feliz, pero es duro. La crianza es lo más difícil del mundo. O sea, creo que nunca había tenido un reto tan grande como el de cuidar o criar a mi hijo. Sí, increíble, ¿no? Y o sea, de verdad son esos contrastes absolutos de decir, él me dice, mamá, te amo, y yo ya, me derrito absolutamente, pero ahí también hay momentos donde me dan ganas de llorar y de tirar la toalla y digo, no puedo más con esto porque es agotador, porque no sé ni siquiera qué responderle, porque el niño, no sé, están en la etapa donde está retándome todo el tiempo, y uno con mil cosas también estresado, pero uno no puede decir nada. No. Y en la maternidad se llora, Alejandra. Pero eso es algo que hasta ahora estamos hablando las mujeres con la maternidad, y la maternidad se llora. Sí, totalmente. Se llora. Realmente, pero no es, digamos que esto no es metafórico, es real. No, es literal. Yo recuerdo estar a un punto agotada y llorar. Yo tuve un esposo y o sea, compañero para todo maravilloso, y era como, oye, y estar llorando, o sea, de yo con esto ya no puedo más, que es cuando están retando y que uno está agotado, ¿no? Y es, además, obviamente por la etapa del desarrollo quieren solo mamá y es, venga, pero yo también tengo que cumplir muchas otras cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero yo creo que hablar también de las lágrimas que saca la maternidad, la lactancia, algunos partos, son cosas que no se comentan, ¿no? Sí. Y lo que pasa después de estos partos tan complicados, y cómo los hijos interfieren en la vida de la relación de pareja, porque es un golpe durísimo. Sí, durísimo. Complejo para las mujeres y por supuesto para los hombres. O sea, es realmente la dinámica familiar se transforma completamente y se retoma. Pues ya mi hijo tiene 18 años, se retoma, te puedo decir que muchos años después una dinámica más tranquila, pero realmente de eso no se nos permite en general hablar, ¿no? Es como tienes la familia, los hijos y ya agradece porque no, y como si quejarse o decir que estoy triste o algo me incomoda es despreciar la familia. No, para nada, porque obviamente uno los ama sobre todas las cosas, pero pues es que entonces uno dónde queda, o sea, no tengo el derecho a quejarme, no tengo el derecho a sentirme triste, a que algo no me guste, o sea, simplemente porque si tengo familia entonces todo es perfecto. No, o sea, es lo más difícil del mundo también tener una familia, convivir con alguien, que uno pueda estar, digamos que como en paz, ¿sí? O sea, siempre en algún momento va a pasar algo que al otro no le gustó, ¿sí? Entonces uno trata de lidiar también con eso, además de lidiar con las rutinas y todo lo que hay que hacer diario. Y el hijo pequeño. ¿Sí? En mi caso, por ejemplo, por lo menos mi hijo tiene 4 años. Chiquito. Y es un proceso como que digo, son los 5, y que ahora además hay tanta información. Excesiva. Que uno dice, no, que es que hasta los 5 años, si yo no lo crío bien hasta los 5 años, el niño va a ser terrible cuando sea adulto, lo voy a traumatizar. Sí, a mí también. Es que hay que hacer esto, no, que dígale así, no, que no le diga no sé cómo. Ay. No, y mira, tú estás tocando un tema, Alejandra, que sí, que es como entre las propuestas que tenemos aquí, y es hablar de crianza. A mí hay cosas que me preocupan muchísimo, y es el exceso de información que tenemos sobre eso, que está generando incluso ansiedad en los padres, ¿no? Muchísimo. Y llegan muchas veces a consultas como enséñeme. Yo también digo, la crianza y los seres humanos hemos vivido millones de años. Algo sabremos y algo tenemos, ¿no? Es decir, con sus más y sus menos, pero lo que es verdad es que la mayoría de padres y madres quieren lo mejor para sus hijos, pero en este momento es como una ansiedad, se está viendo con angustia el proceso de crianza, en una necesidad de ser perfectos como madre y como padre. Sí, total. En un concepto del trauma de una manera increíble, y eso está dando a que los niños tampoco puedan ser, ¿no? Entonces, tenemos madres y padres hipervigilantes, que se les dice padres helicóptero, están
podríamos decir padres drones, que ahora es más cómodo, Sí, 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 ¿no? sí, total. Que incluso han perdido, si ya uno se pierde como esa libertad de muchas cosas, ¿no? Es verdad que uno nunca más vuelve a dormir igual, y las neurociencias sí no lo han demostrado. Entonces, es lo que Sí. decían las mamás, yo me acuerdo lo que decía mi mamá, es que me quitó el sueño, no voy hasta que usted no Mi llegue. mamá me dijo, cuando le conté que estaba embarazada, me dijo, usted no va a volver a dormir en su vida. Bien. Sí, y es verdad, yo tengo un Y hijo de yo, 18 y una hace, ¡pling! Sí, es verdad. Sí, y de, ya va a llegar, ¿no? Si es verdad, uno se queda mucho más alerta. sí, totalmente. Nadie está diciendo, pero sí estamos como que ahora hay que hacer una maestría y doctorado para poder ser papá y mamá, según lo que dicen los catedráticos, pero no solamente los catedráticos, sino tenemos gente que realmente no tiene ningún tipo de formación y está hablando de eso, además con cosas que no tienen ni evidencia Sí. y llevando a unas familias a unos estados de niveles de ansiedad de verdad fuertes y con una falta como de regulación emocional, ya se está dando ahí, porque todo hay que hacérselo, estoy hipervigilante con el hijo, estoy llevándolo a una cantidad de actividades extracurriculares, que tenemos dos niños completamente agotados físico y emocionalmente, y eso lo puedo decir yo por la consulta, que es un momento, vengan, paremos como pareja, ¿qué es lo que queremos para nuestros hijos? Sí hay guías, pero también es un poco... regulen lo que están viendo, la cantidad de cosas eh, y sobre todo disfruten en lo que se puede, porque tampoco hay que romantizar, ¿no? Que es un poco como nuestro objetivo es dejar de romantizar todos estos temas de ser mujer, ser mamá, sin perder Sí. como esa gran dicha. A mí me pasó que yo pues decidí, yo dije, sí, yo quiero ser mamá. Sí. Cuando estuve en España, yo viví con un hermano y él pues en ese momento acaba de ser papá. Y yo vivía enamorada del bebé, o sea, y yo fue como, no, sí, divino, espectacular. Eh, la mamá de él también siempre como me apoyó como en eso, sí, es que lo más divino del mundo, lo más romántico, o sea, todo perfecto. Quedé embarazada, bueno, ya después de todo que regresé acá a Colombia y eso, quedé embarazada, el embarazo mío fue espectacular, yo no sentí nunca ni una contracción, o sea, nada. El parto un poco caótico, pero bueno, salió todo bien. ¿Tu parto fue natural o cesárea? Fue cesárea, fue cesárea. De ese tema también vamos a hablar, sí, yo también fui sí. cesárea. Y quería que fuera natural, pero finalmente también, no se pudo. No se pudo. Entonces, cuando yo ya me veo en el rol, en ese momento que tengo una cosita chiquitica ahí al lado que hace, yo digo, no. ¡Qué susto! Esto es terrible. Ok. Yo estaba súper agotada de todo el día del parto. Obviamente a uno en la clínica no lo dejan dormir nada porque llegan cada media hora a hacerle examen, a hacerle no sé qué, para ver el bebé, a darle la clase de lactancia. Entonces, súper agotador. Yo duré como, o sea, no sé, para mí los primeros 15 días fue terrible. Yo decía, no, ¿yo por qué me metí en esto? Y mi mamá me decía, ¿eso quería? Oh. Entonces, sí, mami. Pues fue un poco duro, obviamente igual tuve el apoyo de ella, que para mí ella ha sido lo máximo en ese sentido y en todo, pero sí fue como eso que decíamos de que uno no se puede quejar, no. ¿sí? Entonces, sí fue muy duro. Yo decía, Dios mío, yo no sé en qué momento romanticé el tema de la maternidad, pero esto es durísimo. Sí, mira, digamos como que mi experiencia fue cesárea. Yo sí tuve que hacer un poquito como el duelo por no haber podido ser parto natural, ¿no? Porque sí era como algo que realmente hubiera querido, estaba yo muy mentalizada para eso. Y a mí me tocó sin familia, o sea, sin familia de origen, fue mi mamá, mi esposo y yo, y tuve una mamá adoptiva. Okay. Muy linda, la mamá de una gran amiga, y fue maravilloso porque ella no se metió. En un principio yo decía, ay, no, ¿qué va a pasar? Pero sí te puedo contar que entonces mi experiencia fue mi esposo, mi hijo y yo, y entonces me ayudó a esa dinámica. Ahí, por ejemplo, mi amamantamiento, mi lactancia fue, yo digo que una de las cosas que me permitió a mí tener una lactancia tranquila es que no tenía nadie de, ya el niño sí habrá comido bien,
Ay, ¿Tendrá sí. hambre? Ay, sí. Ay, no, o sea, y yo creo que Ay, se está chupando el dedo, eso es que tiene hambre. ¿no? Y este tema también lo vamos a traer aquí como las mamás de las mamás, muchas veces con muy buena intención, a veces no saben acompañar. Ujú. Es decir, nos Sí. crían para ser cuidadoras de otros, pero no a hacerlo de una manera a veces respetuosa, más cariñosas y terminan convirtiéndose como, ¿no es eso lo que quería? Ujú. Como un poco regañonas en un Regañonas. momento que no requiero que me regañes, No, que además que necesito que me no, acojas. uno está con las hormonas alborotadas. Claro, necesito que me acojas, No, necesito que me consientas. yo me acuerdo que yo me metí al baño a llorar. O sea, yo me sentía como, no puede ser, ¿qué es esto? O sea, es terrible. Y fuera de eso, me acuerdo también que, claro, al niño le empiezan a pasar temas de, no de salud, sino que, ay, que hizo popó de no sé qué color, Sí. y que le salió una manchita de no sé qué, pero que eso no, pero como uno no tiene ni idea, entonces, me acuerdo una vez que le pregunté también a un médico, a un pediatra, algo como, oye, mira, esto le salió al niño un broto, no sé qué, y el médico me dice, ay, si te vas a poner así, entonces olvídate porque vas a enloquecer a todo el mundo, no sé qué. Y yo me quedé como, o sea, qué falta de tacto y de todo, porque Sí. venga, o sea, es la primera vez que, o sea, estoy siendo mamá por primera vez, no tengo ni idea de esto, no tengo ni idea qué le pasa a un niño, quién le enseña a uno esas cosas, y para que venga el médico y me diga eso, o sea, yo me sentí como Claro, frustrada. porque todo el mundo se fija en el bebé. Mira, hay un momento emocional muy duro para muchas mujeres y es, todo el mundo llega a ver al bebé, todo el mundo se preocupa por el bebé, pero nadie te pregunta a ti, oye, ¿Cómo ¿cómo está? estás? ¿Cómo está afectivamente? ¿Ya cómo le ha ido? ¿Se siente triste? No, todo el mundo da por hecho que tú ya no Que necesitas nada y ya pasa a eso, a que también el médico pierde uno el derecho a preocuparse de una vez por el hijo porque no conoce, ¿no? uh-huh. Y nadie está pidiendo que a uno lo arrullen todo el tiempo, no, tampoco. pero sí que tengan un tacto frente a un miedo que es, porque tener un hijo y sobre todo por primera vez da miedo. Sí, Entonces, mucho. ver un hijo y es decir, oiga, porque cuando uno lo lleva aquí, pues uno lo carga, uno Ah, sabe no, que lo que come es espectacular. una maravilla, uno come y come, ¿no? Uno respira, Sí. él respira. Sí, ¿no? sí. Pero cuando sale ya es como, ¡oh! ¿Y ahora? Sí, y ahora sí respira, sí está respirando, ¿no? Todo eso, esa ansiedad que se despierta y que además de todo, no falta el imprudente de, no sabe lo que le pasó a fulanita los 3 primeros días, ¿no? Ay, o al bebé, sí, ¿no? sí, Y la también. gente no, es verdad que no nos han educado para saber acompañar emocionalmente a las personas, en este caso a una mujer recién dada a luz o con cesárea, que además, por ejemplo, a mí nadie me dijo que amamantar con cesárea lo que duele. Amamantar con la cesárea, o sea, yo había oído y entonces sí, la lactancia, como los pezones y que se van a gritar. Claro, pero a mí nadie me había dicho que cuando uno amamanta, duele la herida cuando empieza a encogerse. ¿A ti no te pasó eso? No, no me acuerdo, la verdad no me acuerdo, Claro, pero yo sufrí también terrible con la lactancia. ¿Tú sufriste con la Sí. lactancia? Yo no, o sea, yo pude lactar bien, pero lo doloroso que es, porque claro, el útero empieza a coger el tamaño. Se siente el dolor y yo decía, a mí como no me dijeron esto, o sea, yo no estoy preparada, o sea, yo venía muy preparada para muchas cosas y yo dije, pero esa partecita claro, me la salté. Claro, porque cuando tú das a luz por parto natural, claro, cuando tú amamantas por las hormonas, el útero se va acomodando más rápidamente. Sí. Pero tú imagínate con la sonrisa que tenemos ahí, ¿no? De los puntos que se hace larga, ¿no? Sí. A mí eso sí, y a mí nadie me dijo, resulta que a la mayor, pues es que tiene que doler porque tú tienes el útero herido con puntos cuando hace este movimiento. Sí, tenaz. Y todos esos mitos, ¿no? Sí. Un tema que sí quiero realmente traer aquí, y lo hemos comentado, es el de la lactancia. Yo creo que ese es un tema a veces mucho más complejo de lo que se le ha dado importancia efectivamente en general, ¿no? Muchas mujeres, me imagino que un parto, es decir, yo puedo hablar de la cesárea, porque fue la que yo viví, no era lo que yo esperaba, eso sí, no era lo que yo estaba esperando, pero sí cuando tú oyes los procesos también de partos naturales en en un hospital y en una clínica son absolutamente desgarradores también, sí. ¿no? En cómo se maneja eso, ¿no? La humanización del parto.
Sí, también Que hasta es. ahora estamos hablando y estamos trabajando, pero aún falta, ¿no? Y es difícil humanizar el parto mientras que se le siga dando prioridad a que las mujeres tengamos cesárea. En mi caso, mi hijo no nace aquí, con lo cual, pues digamos, yo tengo otra experiencia, pero sí lo Ujú. traigo yo de cosas que pasan en la consulta y es, eh, mira, hablar de un parto humanizado es muy complejo cuando aquí el más del 80% se hacen cesáreas Cesárea. y eso también hay que decirlo que es por comodidad del médico, ¿no? Sí, total. Pues sí es verdad a quién le gusta tener que levantarse a las 3 de la mañana por un parto, ¿no? Pero eso también cada vez las neurociencias nos dan más la razón de cómo los partos naturales son necesarios, son importantes eh, y la recuperación es mucho más rápida, Uf, ¿no? muchísimo más rápido, sí. Yo me acuerdo que mi bebé nació en pandemia. Oh, tú eres bebé Mm. pandemia, Alejandra. Okay. Y yo, pues claro, casi todas las citas que yo tuve, porque yo quedé embarazada en plena pandemia, la mayoría de citas que tuve con la ginecóloga fueron virtuales. Virtuales, claro. Entonces, solamente iba a la ecografía que me tocaba ir y fue súper frustrante. Esa parte sí no me gustó casi, obviamente por la situación en la que estábamos viviendo en ese momento. Eh, pero entonces, claro, mi esposo nunca me pudo acompañar a nada porque no lo dejaban Muy entrar, sola viviste muy eso. sola fue ese proceso. Entonces, el caso fue que ya después pues tuve a mi bebé, pero sí fue como un tema como medio aburrido. O Sí, claro. sea, esas de las cosas que yo digo, no me hubiera gustado tener ese embarazo. O sea, digo que fue muy lindo porque yo no sentí nada, todo fue súper bien. De hecho, yo no sentí ni náuseas ni nada. O sea, fue una cosa espectacular en ese sentido, pero el tema de sentirme sola un poco en ese Claro. proceso fue duro. Las mamás pandemias sufrieron Sí, muchas cosas, ¿no? Yo sí, creo sí, que eso sí. es este tema que estás diciendo tú de las mamás pandemia será uno de los temas que tendremos junto con lo que son duelos Ujú. perinatales, las dificultades y la romantización de la lactancia. Sí. Hablaremos de cómo impacta la vida sexual en la pareja el nacimiento de los hijos. Ujú. Tendremos también una abogada invitada para hablar de algunas cosas con respecto a leyes, que también viene bien. Ujú. Y bueno, y muchas más invitadas, de pronto algún invitado, pero pues sí, sí de una vez decimos que van a ser la mayoría Me encantaría mujeres. invitar a un papá, Sí, a mí a un también, un papá. papá. También Yo tengo sería un papá, chévere. pero vamos a ver si se le mide venir Ajá. aquí, porque además es un papá que tiene a cargo a sus hijas, ¿no? Y me Ok, parece eso me parece mejor bellísimo. todavía porque también ver como la otra versión Uh -huh. de esa parte de la familia me parece muy interesante conocerla también. Si a él no se le mide, pronto a ver si se le miden las hijas, ¿no? A venir a hablar cómo Claro, viven. Pero sí, por ejemplo, a mí eso sí me parecería también muy lindo. Y bueno, estos serán como de los muchos temas que queremos tratar, hablar, hablar, charlar, chismosear. juiciar, compartir. Eh, y sobre todo es un espacio para hablar lo que no se habla. De pronto en muchos otros lugares Ujú. veo yo que hace falta un lugar donde poner y que a veces la gente no quiere o no se siente con posibilidad de decirlo, pero a veces escuchar que alguien ha vivido lo mismo que ellos puede llegar a ser bastante útil. Muchísimo. Se conecta uno como con ese caso y se da cuenta que uno no es el único que está atravesando por esa situación o que no fue el único que vivió eso. Entonces sí, muy interesante este espacio y bueno, nada. Los invitamos a que nos den like, seguir, que le compartan este podcast a la mayoría de personas, a mamás, a las personas que ustedes quieran de pronto mostrarle este espacio, eh, háganlo. La idea es que muchas más mujeres, y no solo mujeres, también hombres que de pronto se sientan identificados en este espacio, pues se enteren que estamos aquí charlando de estos temas. También háganos preguntas, propóngannos temas también, Sí, qué les gustaría eh, que habláramos, de pronto qué temas no se nos ha ocurrido y ustedes dicen, miren, este es un tema que valdría la pena o a mí me serviría. Entonces también cuéntenos qué les gustaría compartir con nosotros y que nosotros podamos compartir con ustedes.
Alejandra, un placer. Igual. Muchas gracias. Gracias a todos. Chao.